La adicción es una enfermedad, no es un vicio. Este es el mensaje clave. Entonces, yo voy a intentar convencer, a ver si lo consigo. Entonces, ¿qué hace la droga en el cerebro? Pues mirad, hay una grandísima cantidad de drogas, con unos efectos tremendamente diferentes. Algunas que son legales, otras que son ilegales. Pues nuestro cerebro es incapaz de diferenciar legalidades y ilegalidades, no. Nuestro cerebro, absolutamente todas las drogas van a hacer lo mismo. Van a generar esta enfermedad que se llama la adicción. Todas, absolutamente todas las drogas van a ser capaces de activar en nuestro cerebro lo que se llama el circuito del refuerzo, el circuito del placer. Ese es el punto común, algo tan simple como eso. Es el punto en común de todas ellas. Todas ellas van a comenzar este proceso activando el circuito del placer en nuestro cerebro. ¿Y esto por qué es tan importante? Pues dejadme que os recojo unos estudios, fijaros, antiquísimos, de los años 50, Cuando en los años 50 no se conocía para qué funcionaba, para qué servía la mayor parte de la estructura de nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que se hacía? Se utilizaba este animal, se utilizó muy poco, un animal de experimentación, una Cacus rhesus, y se le colocaba en una caja operante, una caja de Skinner, una caja de aprendizaje. De tal manera que cuando el animal le daba la palanqueta, iba a recibir un pequeño choque eléctrico, una pequeña descarga eléctrica en una estructura cerebral. Y en el año 54 descubrieron, colocaron este pequeño electrodo, lo colocaron en el circuito del placer, en el circuito de refuerzo. Y cuando colocaron aquí al mono, se dieron cuenta que empezaba a darle a la palanca de una manera absolutamente compulsiva sin parar. La primera vez que vieron un animal autoestimularse eléctricamente el cerebro, una estructura del cerebro. Claro, eso les sorprendió mucho y lo compararon con refuerzos naturales, ¿no? Un mono, le restringieron la comida, le colocaron su comida en esta caja y lo metieron dentro. Era exactamente igual la comida. El animal no lo que hacía era darle a la palanca, ni comía ni nada. El otro instinto primario básico es el sexo. Pues a un mono macho le colocaron dentro de la caja una mona hembra en celo. El instinto sexual es todavía incluso más primario en un mono que un humano. Dame igual a mona hembra en celo. Lo que hacía era darle a la palanca y se olvidaba de todo lo demás. Tanto es así que dejáis a un mono libremente en esta caja con su agua y con su comida, que podéis imaginar lo que ocurre, ¿no? El animal va a morir. El animal va a morir porque va a ser incapaz de torcer la cabeza para beber agua. Daros cuenta lo compulsivo que es este comportamiento. ¿Y para qué tenemos nosotros este circuito en nuestro cerebro? Es que si no tuviéramos estos circuitos, ninguno de nosotros estaríamos aquí. La especie se hubiera extinguido. Imaginémonos que, podéis imaginar, esto es para la búsqueda de los refuerzos naturales. Comida, sexo, relación social. Si no tuviéramos un placer cuando tenemos una comida, una actividad sexual, una actividad social, pues no la buscaríamos, esas actividades de la especie se hubiera extinguido. Por eso son circuitos muy poderosos, necesarios para la supervivencia de la especie. Y nosotros, este sistema límbico, es el que nos va a controlar toda nuestra vida instintiva y emocional. De tal manera que nosotros vamos a dirigir, si nos fijamos en este sistema límbico, vamos a dirigir nuestra conducta para buscar el placer y evitar el castigo. Buscar el placer y evitar la aversión, digamos. El castigo, la aversión. Es lo que vamos buscando. Si nos gusta el bosque de noche, pues no iremos al bosque de noche. Si nos gusta el trozo de chocolate, no lo comeremos. Así nos dirige el sistema límbico nuestra conducta. Y claro, aquí, exactamente aquí, es donde va a iniciarse el proceso adictivo. Porque la droga va a imitar lo mismo que hace cualquier refuerzo natural. La comida, el sexo, la relación social, los típicos. Este circuito está preparado para que lo activemos con refuerzos naturales. Comida, sexo, relación social, está preparado y no va a cambiar para nada. Todos estamos expuestos a estos refuerzos naturales, no va a cambiar para nada. Ahora, no va a estar preparado para ser estimulado por drogas.
Y aquí las drogas sí que van a producir un cambio. Los refuerzos naturales no, las drogas sí. ¿Qué cambio es el que van a producir? Fijaros, imaginémonos que dibujamos lo que es una escala herónica, cualquiera de nosotros, todo lo que esté por encima de cero es placer, todo lo que esté por debajo de cero es aversión, malestar. Cualquiera de nosotros, ahora que no está estresado, que está en cero, porque nosotros ahora mismo estamos por aquí, por cero. Imaginémonos que consumimos una droga, la que queráis. Siempre me gusta poner el ejemplo del alcohol, que la que mejor se entiende. Imaginemos que consumimos alcohol. ¿Qué nos va a pasar? Vamos a tener un efecto placentero, sin lugar a dudas. Lo vamos a tener. Un efecto placentero que nos va a durar mientras que el alcohol esté presente en nuestro organismo. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando el alcohol desaparece en nuestro organismo? Sobre todo si hemos tomado mucho. Imaginaros, por la noche hemos tomado una gran cantidad de alcohol, por la mañana ya no tenemos alcohol. ¿Cómo nos vamos a encontrar? Nos encontramos en cero. Nos encontramos un poquito mal y enseguida volvemos otra vez a cero. Es decir, ya con una única presencia de droga, nuestro organismo va como a hacer lo opuesto que hace la droga en el momento en el que la droga desaparece. Entonces este es el comienzo de cualquier proceso adictivo. Consumimos, ejemplo, del alcohol, cogéis la droga que queráis, efecto placentero, una pequeña sensación de malestar cuando la droga ya no está presente. Además de esto, va a haber otra serie de estructuras implicadas en estos cambios adaptativos que producen las drogas. Una muy importante va a ser el hipocampo. El hipocampo, el sistema límbico es una estructura bastante profunda. El hipocampo es, como su nombre indica, hipocampo, caballito de mar. Es como un caballito de mar que tenemos, a ver si ponéis la oreja, pues como en la zona anterior de la oreja, como un caballito de mar, como 1,5 centímetros por dentro del cerebro, más o menos ahí estaría el hipocampo. Pues este hipocampo se va a encargar de relacionar la memoria con las emociones. Relaciona la memoria con las emociones. Cualquiera, os podéis imaginar un estímulo neutro. Imaginaros esto es neutro, esto no me dice nada. Pero imaginaros que yo esto lo haya relacionado con cualquier situación placentera. Veo esto y digo, uy, qué bien, cómo me encanta esto, cuando es neutro. Pues esto es lo que hace el hipocampo. El hipocampo hace que una serie de estímulos, que en esta función en particular, una serie de estímulos que no tienen una connotación emocional, les aporta una connotación emocional. Y esto en el caso de la droga es muy peligroso. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que todos aquellos recuerdos que nosotros asociamos con la droga van a tener per se un valor emocional. Me atrevería a decir que posiblemente el cambio más sustancial y el más difícil de tratar en el caso del enfermo adicto es el que tiene lugar a nivel de la corteza prefrontal. Y ahora ya nos vamos a las estructuras más superficiales de nuestro cerebro. Aquí siempre, como regla mnemotécnica, cuanto más superficial, mayor es su orden jerárquico, mayor es su papel. Siempre lo más superficial en el cerebro es lo más importante. Y la corteza cerebral es la que la estructura, la corteza prefrontal, es la estructura de máximo orden jerárquico para el control racional de nuestra conducta. Es la que nos va a dar el máximo orden jerárquico en el control racional de la conducta. Pero esta corteza prefrontal va a estar en comunicación bidireccional con el sistema límbico. ¿Os acordáis del límbico que nos daba todo el instinto y las emociones? Y en esta relación bidireccional, pues sí, quien manda es la corteza prefrontal. Manda la corteza prefrontal, cuidado, siempre y cuando no haya un componente emocional importante de por medio. ¿Cuántas veces podemos dar ejemplo de decisiones irracionales que hemos tomado cuando ha habido emociones de por medio? Por la mañana, cuando nos suena el despertador, pues bueno, pues todos nos levantamos, por mucho que el límbico nos diga que nos quedemos en la cama, porque no hay un componente emocional mayor. Ahora todos tenemos en mente decisiones irracionales cuando ha habido un componente emocional por medio importante. Todos lo tenemos. Por lo tanto, imaginémonos personas que no tenemos esta enfermedad y que tenemos este equilibrio tan tremendamente frágil entre lo que es racional que hagamos y lo que es instintivo que hagamos. Imaginaros una persona que es adicta.
El hecho del principio es una ruleta rusa porque no sabemos los factores que hacen que uno desarrolle la enfermedad y otros lo desarrollen. Pero sí que hay un factor clarísimo, que es con el que voy a terminar y que este sí que lo tenemos muy claro: la edad de inicio del consumo. Esto sí que está clarísimo. ¿Por qué? Porque, primero, el cerebro finaliza su maduración a edades bastante avanzadas, Fijaros, si nos vamos a las áreas subcorticales, esas estructuras límbicas que nos iban buscando los instintos y las emociones, la maduración es bastante pronta, es bastante temprana, 12-14 años de una maduración de las áreas límbicas. Si nos vamos a las principales áreas corticales, 15-17 años. Ahora, si nos vamos a la corteza prefrontal, va a variar mucho la cifra en función de la literatura que leáis, pero encontráis de 18 a 25 años. Por lo tanto, no me comparéis el riesgo de consumir una droga a edades precoces a cuando el cerebro ya haya madurado. Riesgo hay, evidentemente, pero el riesgo va a ser tanto mayor cuanto menor sea la edad de inicio del consumo. No solo por la maduración física del cerebro, esto estaba hablando de maduración física del cerebro, no, también por la personalidad. Una personalidad de edades precoces va a ser muchísimo más influenciable que una personalidad como la de cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque ya lo hemos madurado, para bien o para mal, pero ya lo hemos madurado. Por lo tanto, el riesgo de consumo, el riesgo que se desarrolla, a pesar de la gran variabilidad, sujetos que desarrollan, otros que no desarrollan la enfermedad, pero un factor claro que siempre nos gusta subrayar es el hecho de que cuando la edad de inicio de consumo empieza a edades precoces, en ese momento el riesgo que se desarrolla la enfermedad se multiplica. Y siempre tenemos que hacer lo imposible para retrasar, en la medida de lo posible, esta edad de inicio de consumo, porque es un riesgo mayor para el desarrollo de esta enfermedad que se llama la adicción, y que la mejor manera de tratarla es su prevención, prevenir que se desarrolle. Som-hi. La gent, això ja ho ha dit ell, insisteixo, els addictes a les substàncies, al joc, a les xarxes socials, totes aquestes addiccions no comportamentals, no sense substància, ho són perquè volen o estan malalts? Per què, malgrat les greus conseqüències personals, familiars i socials, les persones addictes no ho deixen? És que no volen? Sabem, això ja ho ha comentat el Rafael Maldonado, hi ha molts tipus de substància: el tabac, la cafeïna, l'alcohol, els tranquil·litzants, el cànnabis, els opioids, la cocaïna, les amfetamines, pitjor que la cocaïna encara tenim la metamfetamina que està arribant a dojo, els al·lucinògens, els esteroids, els inhalants. Però prendre una droga no necessàriament vol dir que ser addicte, ja ho hem dit. O sigui, podem fer l'ús apropiat. Afortunadament, com diu en Sydenham, com va dir Sydenham el 1684, Déu va crear l'opi, perquè si no la humanitat hauria mort de dolor. I això no vol dir que els opiacis no siguin substàncies que creen una gran addicció, però es poden utilitzar i cal utilitzar-los de manera adequada i fer un ús apropiat, afortunadament. Igual que alguns tranquil·litzants, que algunes benzodiazepines, igual que algunes amfetamines, com després podem discutir tot el tema del TDAH amb la gent jove, hi ha substàncies que evidentment poden crear addicció però que podem utilitzar apropiadament. Comencem per la persona, la genètica. Hi ha, i això cada vegada ho tenim més clar, hi ha un component genètic important de l'addicció, una vulnerabilitat genètica. Vulnerabilitat genètica que ja fa molts anys que es va veure, les primeres publicacions eren del Swan als anys 90. L'edat, que ja ho hem parlat, i una altra cosa diferencial, el gènere. Cada vegada més sabem també que hi ha diferències de com reaccionem les dones i els homes respecte al consum. Les dones, què passa? Les dones normalment, en general, són més peruques i en general el tema és que les dones tenen més risc de ser addictes a substàncies legals,
Per exemple, les màximes addiccions amb les dones en aquest sentit són les dones que tenen més problemes d'addicció als tranquil·litzants i tenen més problemes ara als Estats Units, que tenim tota l'epidèmia d'opiacis que venen, sobretot els opiacis analgèsics, també en tenen més. Les dones són menys buscadores de sensacions i menys risc d'anar a llocs complicats per trobar drogues il·legals. Si les tenen més a la vora, si són legals és més fàcil que les consumeixin. A l'ambient, evidentment, un pot tenir tota la genètica a favor, ser molt jove i que si consumeix una droga serà addicte, i a més ser dona, però si no hi ha la droga no la consumirà, evidentment, i no serà addicte. O sigui, hi ha tot el factor ambiental, la disponibilitat, accessibilitat a les substàncies. Què ens està passant en aquests moments? Vull dir que a Espanya, en aquest sentit, Europa és un dels països amb màxim consum de cocaïna, la cocaïna que ens ve bàsicament de Latinoamèrica, però que arriba aquí i és un dels països prioritaris de consum de cocaïna i en canvi, comparat amb altres països europeus, als altres països europeus no els arriba la cocaïna, però els està arribant la metamfetamina per un tubo i llavors els problemes no es tenen amb la cocaïna com a estimulant, sinó amb metamfetamina. Vull dir, depèn del que hi hagi en el mercat tindrem més problemes. Quin problema molt important tenim en aquests moments? Ho sabeu tots perquè surt a la premsa, el cànnabis. És una accessibilitat i hem de veure com ho podem millorar, perquè no és només l'accessibilitat i disponibilitat de les substàncies. Fixeu-vos com regulant, com comentàvem abans, s'ha disminuït el consum de tabac, informant i regulant a on es pot fumar, però s'ha aconseguit que es disminuís. Quants de vosaltres, en el moment en què es va dir que no es deixaria fumar en els restaurants, va dir uf, i què ha passat? No ha passat res, i ja acaba. Hem dit, són perquè volen o estan malalts? Perquè estan malalts, això ja us ha quedat clar. Perquè malgrat les seves conseqüències no ho deixen, és que no volen, és que no poden, què dieu? No poden sense tractament. I si volen deixar-ho, podran? Sí, també adaptant. M'ha semblat unes converses molt interessants. Realment això és divulgació de ciència i que penso que molta més gent seria interessant que ho escoltés. Els dos ponents, tant el Rafael Maldonado com la Marta Torrent, són persones expertes que aconsegueixen explicar d'una forma molt fàcil una qüestió molt complexa, com és el tema de les addiccions, no? I que la conclusió, a més, és que hem de deixar d'estigmatitzar les malalties mentals i dedicar-nos més a la prevenció i aplicar tractament quan realment ens trobem amb una persona que té una addicció. No estigmatitzar, sinó aplicar, informar, motivar per al canvi. M'ha semblat molt interessant. Aviam, que està molt bé que la gent tingui interès en aquest tema i que tingui interès en reconèixer la malaltia i que això els ocupi i els preocupi. I nosaltres encantats de comunicar com és aquesta malaltia. Sí, ¿no? Y hacerlos partícipes, porque ellos tienen que tener el conocimiento de lo que es la enfermedad y realmente darse cuenta de la problemática que representa la estigmatización de la enfermedad, y en el momento en el que se le transmite esto se hacen partícipe de esta información y la entienden y la comparten de una manera muy adecuada y mostrando mucho interés.